Romanos 1. Capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tratar de entender un poquitito este tema. Porque no me avergüenzo, y fíjense lo que Pablo va a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué nos avergüenza el apóstol Pablo? ¿De qué nos avergüenza? ¿De qué? Del Evangelio. Entonces, si nosotros no entendemos qué es el Evangelio, vamos a tener vergüenza de decir yo soy evangélico, vamos a tener vergüenza de predicar a la gente. Y eso es lo que vemos en la gente, la mayoría. Debió evangélico, no, antes en la iglesia se será, no lo me lleva. Yo me voy, mi papá es pastor, no me queda otra. Esa es la persona que no sabe lo que tiene. Si esta es la cárcel de Tacumbú, ustedes son todos presos, y alguien les dice, vos sos guardia cárcel, Juan Carlos, anuncia, escuchen, señores presos, va a venir un delegado que les va a estar explicando algunas cosas. Si ustedes logran captar y entender lo que él les diga, ustedes van a salir libres de la cárcel. Así les dicen el encargado. Si ustedes logran entender lo que le va a decir, le va a dar un mensaje, le va a explicar una cosa, el que logre entender lo que le va a decir, el que logre captarle, va a quedar libre de la cárcel, va a estar libre, va a tener su libertad. ¿Cómo va a estar su mente de ustedes los presos? No, ya puta está quente, yo no quiero irme. Si el resultado de entender es que pueden ser libres de la cárcel, ¿cómo va a estar ustedes su mente? Todos van a estar cuaderno en mano, así atentos. Todos van a querer estar primera fila o no. O alguien va a querer sentarse, yo acá último, no. Todos van a querer estar atentos. Y yo voy a tener vergüenza de decirle. ¿Por qué no voy a tener vergüenza de decirle? A ver, ¿por qué no voy a tener vergüenza de hablarle? Aunque le hable de Cristo, murió por sus pecados. ¿Por qué no voy a tener? Porque yo sé que lo que le voy a decir tiene un poder que a ustedes les gusta y quieren. Entonces no voy a tener vergüenza de decirle. ¿Me entiende o no? Si así se entiende el Evangelio, la persona no va a tener vergüenza de decirle a cualquiera, a nadie. Lo que yo les voy a decir tiene el poder para sacarle a ustedes de esta prisión y hacerles libres. Solamente tienen que tratar de entenderme. Presten atención. Si así yo les digo, todos van a estar así, atentos. Y yo sé que tiene ese poder. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo. Ha sido menospreciado. Se ha burlado de él la gente. Le han criticado. Pero ¿por qué no se avergüenza? ¿Por qué no tiene vergüenza de hablar lo que habla? Porque sabe que tiene un poder para sacarle a las personas de la prisión de Satanás. Por eso él no se avergüenza. ¿Por qué nosotros tenemos vergüenza de hablarle a la gente? Porque no creemos que esto tenga poder para librarle a esa persona. No, por eso nosotros no queremos compartir mucho de eso. No es valioso, pero es muy valioso. Segundo, sabemos ya que tiene poder. Sabemos que es poder para salvación, pero no sabemos qué es. No, por ejemplo, a mí me ponen, ellos están aquí listos para escuchar lo que vos tenés que decirle para liberarle. Y me pongo yo ahí, ¿qué era que tenía que decirle? No sé qué decirle, no sé qué hablarle. Y ahí, ellos están esperando para escucharme, pues yo no sé qué les voy a decir. Yo solamente sé que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hasta ahí nomás sé. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Y después, y eso es poder de Dios. Y creen en el Evangelio. Sí, creen en el Evangelio. Y ahí ya me perdí. ¿Por qué creen que la gente, por más que escucha, no cambia, no son libres, no creen en nada? Porque no están escuchando este Evangelio que tiene poder. Recuerden que Pablo en Gálatas dijo que si alguno trae un Evangelio diferente que no hemos anunciado, sea maldito ese. ¿Evangelio diferente? ¿Acaso hay otro evangelio?
¿Acaso hay varios evangelios? Hay diferentes. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el evangelio que tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? ¿Cómo puedo saber eso? Si me quedo aquí en Romanos 1:16, ¿voy a saber? Nunca voy a saber. Sí o sí tengo que entonces retroceder otra vez, volver a las raíces antiguas, a saber qué era para los hebreos, para los judíos, para los israelitas evangelio, qué es lo que a ellos les liberaba, qué es lo que causó que ellos hayan ido a prisión, qué es lo que causó que ellos hayan caído. Tengo que regresar a eso, si no nunca voy a entender qué es lo que es evangelio. No sé si me están entendiendo. Tengo que volver otra vez a saber qué es evangelio que tiene poder. Tengo que saber primero por qué mi pueblo quedó preso, por qué quedaron cautivos. Ya hemos visto anticipadamente, tanto en Deuteronomio como en Reyes. ¿Por qué fueron llevados cautivos? ¿Qué era el problema de ellos? ¿Qué era el evangelio que tenía poder para cambiar? Era la palabra de Dios, la escritura. La palabra evangelio, la palabra evangelio en hebreo se dice béfora. Eso ya sabía, ¿no? Béfora. Ahora, ¿qué significa béfora? Béfora es promesa hecha por Dios. Es una promesa hecha por Dios. De béfora también sale una palabra. Yo no voy a poder explicarle muy detalladamente porque mi hebreo no es tan profundo, así que lo básico nomás. Ustedes quieren más, entonces investiguen aparte, pero lo básico. De béfora también viene otra palabra que es mesora. Mesora. Entonces, al béfora, mesora, béfora, promesa hecha por Dios. Mesora, promesa que debe cumplir el Mesías. Es mesora. ¿Entienden? ¿No? Promesa que debe cumplir el Mesías. Esos son, de esas dos palabras sale la palabra buenas nuevas. Entonces, promesa hecha por Dios y promesa que debe cumplir el Mesías. Ahora más o menos se capta de qué se trata. Entonces, si uno entiende evangelio desde el punto de vista de la Biblia, va a entender que el evangelio es la promesa hecha por Dios. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que saber? ¿Cuál fueron las promesas hechas por Dios para su pueblo, para su gente? Y tendríamos que ir otra vez a todos los textos que hablan de lo que Dios le prometió desde Abraham. Por eso Pablo le va a hablar de Abraham, de David, de muchas cosas le va a hablar acá. Entonces, para explicarle realmente las promesas que había hecho Dios. Y mesora, las promesas que tiene que cumplir el Mesías. ¿Y qué son las promesas que tiene que cumplir el Mesías? Las promesas hechas por Dios era que Dios iba a través de la simiente de Abraham a hacer bendita a todas las naciones, ¿sí o no? Le iba a dar esa tierra para que habiten para siempre. Y la promesa que iba a hacer, iba a cumplir el Mesías, ¿cuál era? Que iba a establecer un reino eterno donde Dios iba a reinar y nosotros con él. Pero como el reino, como el pueblo se cayó, se destruyó en el tiempo de Salomón, entonces, ¿cuál era la mesorá en ese tiempo? Esperar la restauración del reino. Entonces el Mesías tenía que restaurar las 12 tribus de Israel, volver a establecer a Jerusalén como capital del mundo, ya no más Roma ni Washington, sino que Jerusalén, y venir y establecer su tabernáculo, su templo ahí, y reinar y regir todas las naciones. Esa es la promesa hecha que debe cumplir el Mesías. Eso es la mesora o béfora. Qué raro, ¿no? ¿Me están entendiendo? Yo no me entiendo. ¿Se entiende, no? A eso nosotros le traducimos como evangelio o buenas nuevas. Y ahora entendemos por qué es buenas nuevas. Porque viene alguien y me cuenta que esas promesas que tenía que hacer el Mesías se han cumplido. Se han cumplido. Él vino. Él vino y murió por su pueblo. Falta una etapa, pero se está llegando al cumplimiento total. ¿Me entienden? Entonces la gente, sí, eso queremos, que está contento. Por eso es buenas nuevas. Por eso es buenas nuevas. Y vamos a ver cómo Jesús empieza hablando sobre esto. Vamos a Marcos primero, capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, miren lo que dice ahí, predicando
el evangelio del reino de Dios. A ver, vamos a cambiarle ahí la palabra evangelio por Beforá. Entonces, ¿qué diríamos? Jesucristo vino predicando las promesas hechas por Dios del reino de Dios. O Mesorá, las promesas que tenía que cumplir el Mesías del reino de Dios. Ahí se capta mejor, ¿o no? Vino predicando las cosas que Dios había prometido, las cosas que Dios había dicho que iba a cumplirse, las cosas que el Mesías tenía que hacer sobre el reino de Dios. Eso es lo que Jesús vino predicando. Entonces el evangelio ya arranca desde acá. El evangelio no solamente era Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, no solamente era eso. Eso es parte fundamental del evangelio. Pero acá él todavía no murió. Acá él todavía no decía, yo vengo a morir por su pecado. Él no estaba diciendo así. Si hubiera enseñado así, mucha gente, los discípulos hubieran entendido. Pero los discípulos no entendían este punto. Hasta el final no entendieron por qué murió. ¿Se acuerdan que ellos no entendieron? Cuando vienen las mujeres a decirle, Jesús resucitó. ¿De qué estás hablando, loca? Fuera. Las mujeres siempre con su emocionalismo. ¿Ustedes por qué no creyeron? Le dice. Les reprochó su incredulidad. Si durante los 3 años y medio le hubiera hablado, voy a morir, le mencionó en algunas ocasiones. Pero cuando le mencionaba, ellos ¿cómo entendieron? Dice que él estaba velado y no entendían de qué le hablaba. Así está escrito en la Biblia. Cuando él le mencionaba de morir y resucitar. Porque ellos solamente estaban tomando la parte donde se establece el reino. Porque eso era la Beforá. Diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto hay que entender muy bien. Si Jesús le está diciendo ahí a los judíos, llegó el tiempo, se cumplió el tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Qué tiempo es lo que se tenía que cumplir? De que el reino davídico quede caído. Esto está escrito en una profecía que ya leímos la pasada en Ezequiel 21. Que el reino de David se iba a caer hasta que Dios establezca una persona justa y le vuelva a entregar. Así está escrito. Por la fechoría que han hecho estos reyes. Entonces ese tiempo se ha cumplido. 587 años pasó. Se ha cumplido. Entonces, cuando se ha cumplido, se establece otra vez el reino davídico, como está escrito en la Biblia. Entonces es hora de que ustedes retornen, regresen, peyuyeú, y crean, ¿qué cosa? Las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Las promesas que debe cumplir el Mesías. Crean otra vez eso, por favor. Porque ellos ya estaban viviendo totalmente creyendo en romanos, creyendo en saduceos, creyendo en fariseos, creyendo en esenios. En ese tiempo los judíos estaban totalmente desviados ya. Como en este tiempo también. Igualito. Están creyendo en cualquier otro lado. Otro lado, paiteo ya pipaje. Vuelvan a creer lo que Dios le había prometido. Pero yo llegué la ñante ya eso le está diciendo. Porque ya llegó el momento. Ya llegó quien la profecía dice que le va a hablar todas las cosas que pondré en su boca. ¿Dónde estaba eso? Deuteronomio 18. Profeta levantará el Señor como a mí. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? La ley, lo escrito. Las promesas. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí están todas las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Va a levantarse alguien que le va a volver a decir todo eso. Escuchen a él. Esa es la Beforá, la buena nueva, el evangelio. Entonces, como nosotros no sabemos de estas cosas, ¿cómo le vamos a enseñar a la gente el evangelio? No vamos a poder explicarle. ¿Entienden? Otro texto. Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9. Versículo 6. Lucas 9, 6. Fíjense lo que dice acá. Vamos a leer desde 4 para entender. Cuando Jesús le manda a sus discípulos a predicar. Lucas 9, 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Qué le mandó Jesús a predicar a esta gente? Y acaba de decir. Y saliendo, versículo 6, pasaban por todas las aldeas, ¿qué dice ahí? Anunciando el Beforá, el evangelio, y sanando por todas partes. ¿Por qué cuando se anuncia el Beforá también tiene que venir incluido sanidades? Porque ¿qué es el Beforá? La promesa del Mesías, la promesa del reino, la promesa hecha por Dios a su pueblo.
no debe haber enfermos. No debe haber enfermos. ¿Dónde está esta promesa? Éxodo capítulo 15 está escrito. Si ustedes guardan mi palabra, mi escritura, ninguna enfermedad que tiene Egipto vendrá sobre ustedes, sino que todos serán sanados porque yo soy el Señor su sanador. Entonces, si yo le estoy llevando el mensaje de Dios, las buenas nuevas, la escritura otra vez, tiene que ir acompañada de esta promesa, sanidad. ¿Entienden, no? Por eso viene la sanidad. Cuando escuchaban la palabra, eran sanados, dice. Eran sanados. Y ahí le anunciaba el Evangelio. Primer libro de Pedro, capítulo 1. Estamos todavía viendo algunos textos sobre qué es el Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Y vemos que cuando Pablo también llevaba el Evangelio, que detrás de él que había personas que eran sanados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según el apóstol Pedro, una persona nace de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y cuál es esta palabra? Versículo 24, este es un texto que él saca de Isaías. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor, que dice ahí, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Befora, evangelio, os ha sido anunciada. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede nacer en una persona? ¿Qué necesita escuchar? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita creer? Algo que permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que constantemente estamos viendo que va a permanecer para siempre? ¿Qué es? El reino. El linaje de David. Las promesas hechas por Dios. El territorio que escogió para su pueblo. Entonces, ¿qué necesito yo para ser parte de ese reino? Si estoy viviendo ahora en un mundo contrario a ese reino, necesito nacer de nuevo. Necesito salir de ahí. Necesito cambiar mi carácter de pecador a hijo de Dios, a justo, a persona que quiere este reino. Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Él quería estar en el reino. Él vio a la palabra viva ahí, muriendo por él. Eso vio. La palabra que permanece para siempre, según Isaías, ¿cuál sería? Esto lo escribió Isaías. Acá sale Isaías 40, versículos 6 al 9. Isaías, Pedro no escribió de él no sacó de su cabeza. Isaías escribió que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿En qué tiempo estábamos con Isaías? En el tiempo en que se estaba haciendo persecución a la palabra de Dios. En el tiempo en que la gente estaba adorando dioses y diciendo que servía a Dios. Y donde muchos no querían confiar en la escritura. Isaías está diciendo que esta palabra es la que va a permanecer para siempre. ¿Y a qué se refería? A los 5 libros de Moisés y en ese tiempo él era los profetas. Entonces a los salmos, tenían los salmos ya. A toda la escritura. Si uno quiere transmitir el evangelio a la persona, tiene que arrancar desde el comienzo. No piensen que la escritura es solamente ley. Entonces le vamos a dar la ley para salvar a una persona. Vamos a arrancar con los 5 libros de Moisés. Si los 5 libros de Moisés solamente se necesitaba la ley, los mandamientos para ser salvo, ¿cuál es el libro del medio? De entre los 5 libros de Moisés, ¿cuál es el libro del medio? En que se concentraba prácticamente todas las actividades de los israelitas en el tiempo del desierto. ¿Cuál es el libro? Levítico. ¿Y para qué estaba el libro Levítico? ¿Qué hay ahí? Sacrificios. ¿Y dónde se hacía el sacrificio? En el tabernáculo. ¿Y qué es lo que más se habla en la Biblia? Del tabernáculo. Cuando se habla del tabernáculo, ustedes vean detalle por detalle, que se hizo así, que se abrió así, que tiene tanta medida, que tiene tanto espesor, todo. ¿Por qué? Porque lo más fundamental del libro de la ley, y está en el centro, es el sacrificio. Quiere decir que Dios ya sabía que tenía que hacer un sacrificio para salvar a su pueblo. Entonces ahí podemos argumentar
Que Dios no es que le dio a su pueblo la ley para que sea salvo. ¿Qué le dio para que sea salvo? El sacrificio. ¿Y para qué le dio los mandamientos? ¿Para qué son los mandamientos? Si uno es salvo de un mundo corrompido, de un mundo sucio, tiene que en este mundo nuevo, en este mundo ya de justo, tiene que vivir corrompidamente otra vez. No. No podemos sacarle a una persona de una inmundicia y volverle a darle como regalo inmundicia. ¿Se puede eso? No. ¿Me entiende o no? La base de toda la obra de Dios es la muerte de Jesús en la cruz. Ahí se cumplió todo. ¿Por qué están los mandamientos entonces? Porque ese es la limpieza. Ese es lo que me hace vivir. Amén. Bueno, permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Hebreos capítulo 3. Vamos a seguir. Hebreos capítulo 3. Estamos en entender exactamente qué es esta palabra evangelio. Sé que en una hora o 2 horas no se puede entender muy bien, pero por lo menos tenemos una base para saber. Fíjense que en capítulo 3 está explicando lo que aconteció con los israelitas que salieron del desierto. Capítulo 3, versículo 12. Y quiero que atiendan muy bien. Y como nosotros nos consideramos pueblo de Dios, que estamos saliendo del mundo, o que hemos salido del mundo, vamos a considerar que nos está hablando a nosotros. Amén. Mirad, hermanos, que no haya 3:12, ¿no? Ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así arranca hablando, ¿no? Que no haya ninguno corazón malo. El que está pensando, no me gusta esto. Mañana ya me voy a ir. No voy a venir más. Voy a ir a murmurar con tal hermano que, no, predicó todo mal el pastor. Ya cañí ahí, ya hay. Así, ese corazón no tiene que haber, ¿no? Si tiene alguna queja, alguna duda, algo no está correcto, venga, sentémonos y compartamos. Así tiene que ser. No tiene que irse con corazón de enemistad de un lugar. Con corazón de le odio a la persona. Si alguien no le dio una capeteo, si yo no me fui y le di una capete, ¡paz! Ahí sí puede irse con corazón de enemistad. Pero solamente guardar en el corazón, no, por favor. El escritor de Hebreos está diciendo, por favor, que no haya en su corazón esto. Ninguno. ¿Por qué? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de la transgresión a las leyes, que es pecado. ¿Qué significa? Cuando vos endureces tu corazón ante la palabra, ante alguien, lo primero que vas a hacer es empezar a contradecir la ley de Dios. Empezar a mentir, a odiar, a robar, a matar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Lo primero, el arranque es que endurece tu corazón. Ya, tu corazón se endureció, ya no te gusta más la ley de Dios. Por eso cuídense de endurecer su corazón, porque lo que sigue es transgresión a la ley. ¿Qué pasó con Caín? Si bien hiciera no se ha enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa el pecado? Vas a empezar a transgredir mis leyes. ¿Y qué hizo al final? Le rompió la cabeza a su hermano. Eso, no cometió homicidio, crimen. Porque 13, ¿no? Antes exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos, y atiendan bien el versículo 14, participantes del Mesías, de su reino, de sus promesas, de su beforá. Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta palabra firmes en la traducción hebrea sale emuná también. Y emuná, ¿qué es? Fe. ¿Y qué es fe? Fidelidad a la palabra. Más después vamos a ver un poco más de eso. Con tal que mantengamos con fidelidad a la palabra hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso dice acá, o yo estoy inventando. Estos son textos que no le gusta escuchar a la persona
que odia vivir delante de Dios, que no le agrada la palabra, que gusta vivir para la carne, cuando escucha esto, no, este pastor se corrompió. Yo me corrompí, el hebreo se corrompió. No me culpen a mí. Yo leo lo que leo, ¿no? Y si creo que esto es de Dios, yo también quiero guardar esto para mí. Así es. Si eso es malo, entonces, bueno, soy malo entonces. ¿Qué le parece? Por eso somos hechos participantes con el Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio, entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si hoy está escuchando su voz, si Dios te está diciendo, deja ya de vivir así, a nivel pesarico, no vaya a endurecer tu corazón, no vaya a decir, no voy a cambiar, no, no vayas a hacer. Escucha su voz. Hoy Dios te está hablando, hoy te está dando chance. Mañana no sabemos. No endurezca tu corazón. Por vanidad del mundo no cierre tu corazón de Dios. Por cosas carnales no pierda tu eternidad. No pierda estar con tu Mesías. Amén. Por vanidad del mundo. Faltó completar eso. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Escuchen esto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? No es que no sabían, es que no sabía, yo no sabía. Escucharon, por eso peor es para aquel que escucha y se va. Que no va a tener consideración. ¿Quiénes son los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Son los que salieron de Egipto, habiendo visto milagros, poder de Dios, le tentaron a Dios. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado por 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Qué quiere decir pecaron? Con los que transgredieron lo que oyeron. Oyeron la voz de Dios y la transgredieron. Cuando Dios le habló los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20, esto le dijo a todo el pueblo, ¿no? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Así sale en la película. Después cuando Moisés subió arriba, ¿qué hicieron ellos? Hagamos un becerro, adoremos. Y hicieron un becerro de oro. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Así es la gente. Escucha la palabra y detrás de la palabra está honrando al mundo. No sean así, por favor. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Te juro, y solo Dios puede jurar, que no vas a entrar en mi reposo. Te juro, no vas a entrar. Y analicen esto para tarea número 14, el 1 al 35. Me doy como tarea. Vean qué hicieron esa gente. Se opusieron a la palabra. Se opusieron a la autoridad de Moisés. Se opusieron a todo lo que Dios decía. Quisieron levantar un grupo y regresar a Egipto. Volvamos a Egipto. Levantemos un líder y volvamos a Egipto. Nosotros también tenemos a Dios. Quisieron usar su categoría para enfrentarse a Moisés. Y dice que se abrió la tierra y los tragó. Así que después de ver esto, versículo 19, vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué no entraron? A causa de incredulidad. ¿Incredulidad en qué? ¿Qué es lo que Dios les dio para que puedan entrar en la tierra prometida? Les dio el evangelio, los mandamientos, las leyes, el estilo de vida, el cambio de corazón. Que ellos no conocían en Egipto. En Egipto solamente conocían odio, rencor, envidia. Ahora les doy una nueva vida, pero ellos rechazaron, dicen Hechos 7:37, ¿no? Ellos rechazaron la palabra de Dios en sus corazones y querían volver a Egipto. No, vamos a volver a nuestra vida antigua. Vamos a hacer lo que nos gusta. ¿Sí? Pero no entraban en el reino por incredulidad. Y el versículo 4, temamos pues. Ya eso nos habla a nosotros. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, se refiere a su reino, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de emuná, de fidelidad en las que la oyeron. Y acá podemos entender bien, acá sale que también a nosotros se nos ha anunciado la béfora. ¿Qué significa béfora?
las promesas que Dios dio para su pueblo. Las promesas que Dios puso que iba a cumplir el Mesías. Está hablando a los hebreos. ¿Ustedes no saben acaso eso? ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué están queriendo desviarse? ¿Por qué están queriendo salir de esas promesas? ¿Por qué están introduciendo herejías? Cuidado, así le está diciendo. El Evangelio ya se había anunciado, entonces también a nosotros se ha anunciado el Evangelio como a ellos se le anunció también. ¿Para qué era ese Evangelio que se le anunció, esa buena nueva? Para entrar en la tierra prometida. Rechazan el Evangelio, rechazaron la tierra prometida. Así está escrito. Bueno, volvamos a Romanos. Vamos a Romanos. Versículo 16 entonces. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación quiere decir rescate, liberación. Sacar de un lugar. Eso es salvación. Entonces este Evangelio era para sacarte de qué lugar, del mundo. Y otra vez quiero ver un texto, 2 Timoteo, pues necesitamos ver textos para creer estas cosas. 2 Timoteo, para que no vamos a terminar de esos dos pequeños versículos. Miren lo que dice aquí. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Y qué dice ahí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en el Mesías Jesucristo. No está Jesús, ya, Mesías Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué necesitamos la escritura, la enseñanza? Para que nuestra vida pueda cambiar. Bueno, seguimos en Romanos. Entonces, ¿por qué dice a todo aquel que cree? Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el judío tiene conocimiento de la palabra. Por eso, siempre el apóstol Pablo, cuando iba en cualquier lugar, primero le hablaba a los que conocían la palabra. O sea que no es de un pastor falso cuando uno llega y quiere hablarle a los que dicen que ya saben la palabra. Si yo vengo a una iglesia, yo quiero hablarle primero a estos que dicen que saben la palabra. Eso es lo normal. La gente siempre dice, andan a predicarle a esos que no saben. No. La Biblia te manda primero a hablarle al que sabe, y con esos que sabe, salí a predicar a los que no saben. Así es. Si vos tenés un mensaje que querés dar, y si vos venís y a escondida le das a alguien que más o menos sabe, no está bien. Entonces, ¿quiénes son los que en la iglesia saben la palabra? Primero, el líder. O sea que si vos llegas a una iglesia, primero ¿con quién tenés que hablar? Con el líder. Señor pastor, ¿cómo está? Quiero compartir con usted primero una palabra, para después compartir con su hermano más adelantado y después compartir con los que están así. Así tiene que ser. Pablo así hacía. Pablo cuando llegó a Roma, primero ¿con quién compartió? Con los judíos. Llamó a los judíos. Después los prosélitos. Y finalmente, como ellos le rechazaron, bueno, me voy a los gentiles. Dijo, ahora sí me voy. Oficialmente ahí él empezó a compartir a los que no tenían ningún conocimiento de la Biblia. Solamente hay una parte donde él comparte con gente que no tenía nada de conocimiento de la Biblia, que es en Atenas. ¿Se acuerdan Atenas? Cuando en Atenas él estaba esperando ahí y de repente observaba ahí y ahí habla con gente que no conocía nada. Pero generalmente en todos los lugares, si ven ustedes su recorrido, él llegaba a la sinagoga o a donde había grupos que conocían la palabra. Así él transmitía. Por eso a judío primeramente y también al griego, a la persona que no conoce. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué quiere decir se revela? Se muestra, se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora falta otra palabra a analizar. ¿Cuál es? Fe. Porque dice que ya entendimos que es el Evangelio, las promesas que ha hecho Dios. Pero dice que eso se nos revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. La palabra más utilizada por muchas personas. El justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá.
La palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Eso recuerden. Y la palabra emuná, si uno traduce otra vez, quiere decir fidelidad a la Escritura. Fidelidad a lo establecido por Dios. Entonces cuando Pablo está diciendo que el Evangelio se te revela por fe, quiere decir que vos, para que puedas ver las promesas que Dios hizo, las promesas que Dios estableció para su pueblo, que tenía que cumplir el Mesías, tenés que ser fiel a la palabra. Si vos no sos fiel a la palabra, no vas a entender estas promesas, no vas a distinguir nada y vas a vivir siempre con fe del mundo. Vas a ser fiel al mundo, entonces vas a ver lo que el mundo te muestra. Para Dios, fe era confiar en la Escritura. Solamente les voy a citar las letras que utilizan la palabra fe. Es la letra Aleph, Mem, Bat, Nun y Hei. Voy a repetir otra vez. Aleph, Mem, Bat, Nun y Hei. Y ahí se lee Emuná. Significa fidelidad. Pero de esta palabra emuná hay una pequeña raíz que forman la letra Aleph, Men y Nun. Y las letras Aleph, Men y Nun, que están dentro de la palabra emuná, son las letras que forman la palabra Amén. Se lee Amén. Aleph, Men y Nun se lee Amén. ¿Y qué quiere decir Amén? Esto es verdad. Esto es verdadero. Eso quiere decir amén. Entonces, fe es fidelidad a la palabra. Amén quiere decir esto es verdad. Y está otra vez el paleohebreo. El paleohebreo, por eso voy a decirles nomás, tiene estas letras también. La letra Aleph es la cabeza de un toro. La cabeza de un toro que representa fuerza y poder. La letra Men es como una W que según las interpretaciones representa agua o algo que corre, puede ser palabra que corre, o también dicen algunos más que puede ser sangre que corre. Imagínense, palabra. ¿Qué es palabra? ¿Qué es agua? ¿A qué se representa el agua? A la palabra. Y la letra Nun es una semillita. Es como un espermatozoide, así está el dibujito, una semillita. Y la letra Hei es un hombre dando alabanza a Dios. Anteriormente así escribían ellos el paleohebreo. Entonces imagínense combinar todas esas cosas. Cabeza del toro, fuerza. Que tiene, ¿dónde está su fuerza la cabeza del toro? En el agua. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Qué hace la palabra? Lleva la semilla, ¿no? Riega la semilla. ¿Y qué pasa con la semilla? Sale planta y alaba a Dios. Esas plantas, recuerden que en la Biblia, planta representaba, árboles representaba hombres. Entonces podemos decir que la fuerza de Dios corre por la palabra, da la semilla y el hombre alaba a Dios. Eso quiere decir la palabra fe en paleohebreo. ¿Se entiende mejor ahora o no? Entonces, ahora podemos entender, igual si es que esta fuerza de Dios corre a través de su sangre, porque también Men representa sangre, quiere decir que esa sangre lleva y da vida a las personas y el hombre alaba a Dios. Porque a través de la sangre derramada de Jesús, nosotros hemos salido. ¿Sí o no? Fuimos redimidos por su sangre, de su sangre salimos nosotros que somos personas que estamos alabando a Dios. Eso es la fe. Eso es la palabra fe. Quiere decir que fe quiere decir servir fielmente a Dios y a su palabra. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, porque el Evangelio de la justicia se revela por fe. ¿Qué es fe? Ser fiel a la palabra, confiar en la palabra. ¿Qué es la palabra? Todo lo que está escrito. ¿Qué produce eso? Produce fruto, produce hombre que exalta a Dios. Por eso dice el hombre que tiene fe, alaba a Dios, sirve a Dios. ¿Y por qué eso te da salvación? Porque eso te hace que reciba, por ejemplo, la sangre. Vos tenés confianza en la sangre, entonces eso que te hace tener vida. Y te vas a alabar a Dios. ¿Quiénes alababan a Dios? Los que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Así sale en Apocalipsis, ¿no? Estos son los que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Ahora, ¿de dónde sacó Pablo esta palabra, el justo por la fe vivirá? Con esto termino. Vamos a ver Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. ¿De dónde sacó esta palabra? Se lo inventó, ¿por qué dijo? Y menciona varias partes, creo que en Gálatas también menciona.
¿Quién era Habacuc? Habacuc era un profeta que vivió antes de ir deportado a Babilonia. Y él pensaba, ¿cómo Dios, si cuando Dios envió a los israelitas, las 10 tribus de Efraín, al norte, se perdieron ellos. Y ellos no empezaron a alabar más a Dios, desapareció. Y ahora cae la tribu de Judá y nos va a llevar también Babilonia. Entonces va a desaparecer los hombres que viven para Dios. Van a terminar los hombres que viven con Dios. Eso era su queja. Entonces Dios, ¿qué le dice? Aquí está, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Le dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así le dice, ¿no? Mas el justo por su fe vivirá. Esto fue lo que Dios le dijo a Habacuc. Dios le dijo a Habacuc. Ahora, fe ya entendimos que era, fidelidad a la palabra. Ahora, ¿quién es justo? El justo. Quiere decir, te van a llevar cautivos los babilonios. Te van a meter lleno de doctrina humana, lleno de idolatría. Sabemos Nabucodonosor que lo obligaba a adorar a ídolos. ¿Cómo van a poder ellos resistirse? Si son justos, ¿qué es justo? Alguien que vive conforme a la palabra. Esa es la palabra justo. Alguien que es fiel a la palabra. Alguien que no renuncia a la palabra. Ese es justo. A pesar de las situaciones. Esa persona por esa fe va a vivir. Esa persona que no renuncia, que no decide ir atrás por la situación, va a vivir. ¿Va a vivir? No va a tener problema. ¿Hubo esa clase de personas en Babilonia? Sí. Arrancamos con los amigos de Daniel. Arrancamos con Daniel al principio, cuando le ofrecieron comida inmunda, comida prohibida por la ley. Deben comer esto. Ellos rechazaron. No, vamos a comer solamente legumbres y agua. Porque ellos confiaban en la palabra y ellos vivían conforme a la palabra y Dios les mantenía por la palabra en un imperio totalmente opuesto. Después, cuando son grandes sus amigos, se rehúsan a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor. ¿Por qué se rehúsan? Porque la Torá prohíbe, porque la palabra prohíbe, porque ellos tienen que vivir por la fe, confiando en la palabra, siendo fiel a la palabra para alabar a Dios, no alabar al hombre. Entonces son llevados al horno de fuego y Dios les libra. Y finalmente Daniel también, se le prohibió orar a su Dios, se le encomendó honrar a una imagen de otro rey. Él no acepta y es llevado al foso de los leones. Y Dios también les libra. Ellos prefirieron morir antes que renunciar a su fe. A esa persona, ¿cómo se le llama? Justo, sadik. Ese es justo, sadik. Hombre que vive conforme a la palabra. Entonces, por la fe, está escrito en hebreo, ¿no? Ustedes pueden leer después. Analicen todas esas personas porque fueron fieles a la palabra, ¿qué hicieron? Pasaron esto, pasaron dificultad, tuvieron muchísimos conflictos. Ellos vivieron por esa fe. ¿Y quién dice que es el autor y consumador de la fe? Jesús el Cristo. Él es el que puso la fe en nuestro corazón. Por eso Él prefirió morir, no rechazó a su fe y fue a la cruz. Se hizo fiel hasta el final. Es el camino que siguen los seguidores de Dios, los justos. Y ustedes tienen que entender muy bien cuando digan, soy justo, santo y perfecto. Tienen que entender muy bien. ¿Están viviendo realmente como justos? ¿Quién es el que nos transmitió su justicia? Jesús. Nos hizo justos. Así decimos nosotros. Entonces, si nos hizo justos y nosotros creemos en Él, ¿cómo podemos mostrar esa justicia? No renunciando a la palabra de Dios. No retrocediendo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice. Pero nosotros no somos